El tema para este día es el pacto, segunda parte. Es decir, ahora sí vamos a ir a un tema que es muy conocido, pero que es importante recordar porque, vamos a hacer una pregunta más adelante, tiene una conexión que habitualmente no vemos. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Nuestro bondadoso Padre, hemos aprendido mucho en lo que llevamos estudiando esta semana y rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos dé sabiduría para aprovechar al máximo estas lecciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, nosotros ahora nos encontramos con Dios siempre tomando la iniciativa para poder establecer ese pacto con los seres humanos, con la preservación de la vida del ser humano, que es una acción de gracia. Y como el tema de la segunda parte es archiconocido porque habla del arco iris, yo quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con algo que ya dijimos en la semana. Si el capítulo 8, luego del diluvio, tiene que ver con una recreación y nos mostraba cómo va día por día, ¿dónde quedó el sábado? Porque llegamos a los 6 días y todo quedó claro ahí, pero ¿y dónde quedó el tema del sábado? Es correcto, sí. Nos detuvimos en el 6º día, tanto de la creación, Génesis capítulo 1, como de la nueva creación, Génesis capítulo 8, porque recordemos que Noé es un ser humano que ha vivido en 2 eras, ¿Sí? Antes del diluvio, después del diluvio. Es una persona que ha experimentado la destrucción de este mundo para dar lugar a un nuevo mundo. Ahora, al final de la semana de la creación, nosotros recordemos que el 7º día Dios descansó, Dios hizo el sábado como una señal entre Él y el hombre. Ahora, al final del diluvio y cuando Noé sale del arca, entonces Dios le da también una señal. De hecho, aquí ya es mencionada claramente la palabra pacto. Sí. Recordemos que en Génesis 1 lo que Dios hizo con Adán y Eva fue un pacto, pero no se menciona como un pacto porque era algo que ya estaba en ellos por naturaleza. Cuando Dios les dice, yo les doy todo árbol para que coman, el árbol de la vida, ese era un pacto que Dios estaba haciendo con ellos, un pacto de obediencia. Ahora, también les da el sábado, pero no dice es una señal porque es algo natural en ellos. Pero después del pecado, ahora sí, es en Génesis, donde es en el relato de Noé, donde encontramos la primera mención en toda la Biblia de la palabra pacto, que ya vimos que es el acto de Dios de hacer una promesa al ser humano, porque no es una alianza recíproca, no es que Dios me da y yo le doy, no. Toda la iniciativa es de Dios. Ahora, ahí tenemos la palabra pacto, pero también tenemos la palabra señal. ¿Y qué señal puso? Todo pacto, o sea, toda interacción entre Dios y el hombre lleva una señal. Así como las personas, por ejemplo, cuando se casan, van donde un abogado y se firma, van a una iglesia y el pastor hace los votos. Cuando uno compra algo, pues hay un documento y se firma. Ahora, ese pacto de Dios con Noé, de que ya no va a destruir la tierra otra vez universalmente por un diluvio, y muchas cosas más que les dice que se van a multiplicar, se van a fructificar. De hecho, sucedió porque estamos nosotros hasta hoy. Claro. Todo eso, ahora Dios les da una señal. ¿Cuál es esa señal? El arco iris. Quiere decir que el arco iris es el equivalente del día sábado. Wow. En el relato de la creación de Génesis 1 y 2, ahí tenemos el sábado como la culminación de la creación. En el relato del diluvio tenemos el arco iris como la señal del pacto de Dios con el hombre. Amén. Bueno, qué interesante conexión, porque además en la lección se nos comenta la estructura literaria de la que usted ha mencionado antes. Hay que prestarle atención por la repetición de 7 veces se repite, establezco mi pacto. Además, el tema de la señal en la Biblia es claramente relacionado con el sábado a lo largo del resto de la Biblia. El tema de la señal, mi señal. Y creo que el otro aspecto que destaca la importancia de esta señal del arcoíris es la universalidad, pastor, que usted mencionaba hace un momento. El hecho de que el sábado, como el arcoíris, reflejan que el pacto de Dios es para toda la humanidad. Definitivamente, Dios no quería que la humanidad, eso que había pasado en Génesis 6,
donde dice los hijos de Dios, los hijos de los hombres, no le gustó a Dios. Eso no funcionó. Dios quería que todos fuéramos sus hijos. De hecho, que todos estuviéramos en la línea de la santidad. Pero ahora Dios pone el arco iris y es para todos. De hecho, eso nos indica que el diluvio fue algo universal. Así es. Si una persona cree la crítica de que el diluvio solo fue local, tal vez en Mesopotamia, África, entonces quiere decir que cada vez que llueve y hay inundación en otro lugar fuera de esas regiones, Dios sería un mentiroso. Dios miente, sí. Dios miente porque le ha dicho que no va a llover, porque en cada región donde llueva va a haber un arco iris. Entonces ahí tenemos que el diluvio, usted no puede decir, no, pero Dios no ha cumplido porque aquí hubo una tormenta y hubo inundación. No, pero es que Dios dijo mundial. Así es. Por eso el arco iris es universal. Otra cosa que tenemos con el arco iris es la forma del arco iris. De hecho, la palabra lo dice, un arco. Y si nosotros vemos ese, el arco pues se usa con una flecha. Si nosotros vemos el arco, está apuntando ¿hacia dónde? Hacia arriba. Dios puso una señal donde está el arco, pero sin la flecha. O sea, en otras palabras, así como el sábado es un símbolo de descanso, el arco iris es un símbolo de paz. Nuevamente Dios dice, miren, no hay guerra entre nosotros, hay paz, hay descanso. Y como algunos han observado, ¿qué tal si le pusiéramos una flecha al arco iris? Pero esa flecha está dirigida no a la tierra, sino hacia el cielo. Finalmente es lo que pasó. Nosotros los seres humanos al pacto de Dios nos rebelamos, le pusimos una flecha y lo matamos. Porque cuando Jesús murió en la cruz, era Dios muriendo. En otras palabras, es lo mismo que pasó con el pacto con Abraham. ¿Se recuerdan ustedes? Que tenía en medio de esos animales partidos, tenía que caminar Abraham, pero no caminó, quien caminó es Dios. Dios está diciendo, mira, aún la violación de tu pacto no la vas a pagar tú porque yo no quiero que mueras eternamente, la voy a pagar yo. Amén. Así que ahí en ese arco iris tenemos todo ese mensaje. Qué tremendo mensaje. Entonces, pastor, lo que pediría quizás es que nos ayude a orar para que nosotros, todos nosotros, podamos comprender que cuando Dios hace una promesa, ese es un compromiso que Él toma para hacer cumplir su propósito en nuestro favor. Y querido hermano, querida hermana, si usted no había visto todo esto que nuestro pastor nos ha explicado, es el momento de comenzar a reflexionar en todo lo que Dios ha hecho y en todo lo que ha estado dispuesto a sacrificar por amor a usted y por amor a mí. Así que, pastor, creo que necesitamos comprender ese amor y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en esta tarea. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has establecido tu pacto de paz, tu pacto de amor, tu pacto eterno para amarnos, para salvarnos. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que como seres humanos quebrantamos el pacto, tú no te das por vencido. Y no solamente eso, sino que tú pagas la penalidad por ese quebrantamiento del pacto. Gracias por Jesús, quien en la cruz del Calvario asumió las consecuencias del pecado, asumió la ira justa contra el pecado para que nosotros podamos vivir. Ayúdanos a tener fe y confiar en tus promesas. Y cada vez que llegue el séptimo día de la semana, recordar, Señor, que es un día que nosotros podemos descansar por gracia en ti. Y cada vez que veamos un arco iris, nos recuerde, Señor, de que tú estás en paz con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.